Oramos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has regalado y que hemos podido disfrutar en tu presencia, alabando, Señor, tu nombre y a través de las letras, de las canciones, de los cánticos, poder hacer crecer nuestra fe, reafirmar, Señor, nuestro compromiso y nuestro anhelo por seguirte y por servirte fielmente. Gracias también por recordarnos de tu fidelidad y también de tu gran poder y gloria. Amén. Queremos ahora, Señor, acercarnos a tu palabra con el deseo, Señor, de que tú hables a nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es vida para nuestras almas, para todo nuestro ser. En esta hora, Señor, pues invocamos tu nombre para que podamos entenderla, Señor, comprenderla, amarla cada vez más, anhelarla, desearla en nuestra vida y sobre todas las cosas, Señor, obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, traigo un mensaje que he titulado el título de propiedad de las cosas que se esperan. Y básicamente voy a estar compartiendo con ustedes acerca de la fe. Sabemos que la palabra del Señor en diferentes lugares, porque es un texto que viene del Antiguo Testamento, pero que se reenfatiza, se retoma en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor: mas el justo por la fe vivirá. Nosotros los que hemos transitado cierto tiempo siguiendo al Señor, sirviendo al Señor, sabemos que nuestra vida como creyentes se sostiene por fe. Nosotros caminamos por fe. Nosotros vivimos por fe. Nosotros nos levantamos todas las mañanas y aunque puedan venir, como cantábamos, puedan venir días sombríos, tiempos difíciles, tiempos a veces que pueden traer hasta desesperación a nuestra vida, aún en esos tiempos podemos seguir caminando esperanzados, confiados en que el Señor nos lleva de su mano y andamos y caminamos por fe. Pero una buena pregunta sería: ¿qué es la fe? Yo imagino que si ahora salimos con una de esas cámaras a la calle y empezamos a interceptar personas y le hacemos esta pregunta, imaginemos cuántas respuestas vamos a recibir. Y le decimos a esa persona: ¿tiene fe? Y estoy seguro que un alto por ciento nos va a decir que sí, que tiene fe. Y le vamos a preguntar: ¿qué es para ti la fe? ¿Qué es la fe? Imagínense cuántas respuestas vamos a recibir. ¿Cómo funciona esta declaración en la práctica cuando yo he acabado de decir el título del mensaje y que precisamente se está refiriendo a la fe? Es una definición de fe. El título de propiedad de las cosas que se esperan, pero que todavía no vemos, que todavía no están concretadas. Eso es la fe. ¿Y cómo funciona esta declaración en la práctica, en nuestras decisiones cotidianas incluso? ¿Cómo nosotros podemos decir: bueno, soy un creyente y yo vivo por fe? Yo ando en esta vida por fe. Si tomamos la definición de Hebreos 11.1, dice Hebreos 11.1 que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Según la Reina Valera del 60, ¿verdad? Es como lo tenemos memorizado. Si ahora usted toma otra traducción, se va a encontrar, por supuesto, la misma definición, pero con otros términos, con otras palabras. Y del análisis más profundo de este texto, podemos decir que la fe es la vista del alma. La fe es la vista del alma. ¿Y cómo usted explica eso? Porque es que la fe es muy difícil de explicar. Sin embargo,
es prácticamente imposible de negar. De alguna manera, incluso todos los seres humanos tienen fe, manifiestan fe. Pero vamos a estar hablando un poco acerca de la fe bíblica, de la fe a la cual la Biblia se refiere y la fe que debe caracterizarnos a nosotros como creyentes. La fe es la certeza y convicción de las realidades que se esperan, eso es según otra versión de Hebreos 11:1, es la confianza absoluta en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Y ahí vamos dando un poco de forma a ese concepto o a esa definición de fe. La noción de creer en el Antiguo Testamento, es decir, de expresar fe en el Antiguo Testamento, se expresa primeramente por una palabra hebrea que significa estar seguro de o estar cierto de algo. Es seguridad, es certeza. La palabra lleva la idea de confiar en o dar veracidad a un mensaje o confiar en alguien. También estos significados se llevan al concepto de fe del Nuevo Testamento con la expresión de creer, que enfoca nuestra fe entonces en Cristo. Y la fe puede ser dirigida a un sujeto equivocado o ser incompleta. Así que podemos hablar entonces de diferentes categorías o niveles de fe, involucrando solamente el intelecto y la emoción. Una fe que solamente involucra el intelecto y la emoción, podemos decir que es una fe pasajera en el mejor de los casos y una fe ficticia en el peor de ellos. Y este tipo de fe habla de esta fe que no es genuina, habla de rendir, de no rendir la voluntad. Es decir, es una fe que es por un momento. Muchas veces es una fe, diríamos, acomodada o a conveniencia, por eso es ficticia, por eso es fugaz, por eso es pasajera, y por lo tanto, ese tipo de fe no tiene un impacto en la voluntad de la persona que la expresa. La fe salvadora, que es la fe verdadera, incluye una total seguridad en cuanto a la fidelidad de Dios y la verdad de su palabra. En particular, la proclamación del Nuevo Testamento concierne a Jesús y a su obra. Cuando nosotros creemos en Jesús y nosotros creemos en su obra, entonces nosotros podemos decir que nuestra fe está puesta en el lugar correcto, por lo tanto se está desarrollando de la forma correcta. Y en segundo lugar, es confiar en Dios por medio de Cristo, que establece una relación personal de confianza y compromiso de toda la vida al objeto de la fe. Por eso la Biblia nos habla de una fe que salva, pero es que esa fe que salva, que únicamente funciona cuando usted pone la fe en Cristo, esa fe que salva entonces se va a desarrollar en su total plenitud en la medida en que usted sigue construyendo su fe en Cristo. Por eso hay una palabra del apóstol Pablo, o una pequeña palabra del apóstol Pablo que él usa una y otra vez y le enfatiza en sus escritos. En Cristo, en Cristo, en Cristo. No sé si han tenido la curiosidad, pero cuando usted se acerca a las cartas de Pablo, va a encontrar esa palabra, ese término. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Toda nuestra vida como creyentes, toda nuestra fe tiene que desarrollarse, desenvolverse en Cristo. Ahora, el gran peligro cuando hablamos de la fe, y si ya vemos que hay una fe que es verdadera, que es genuina, pero hay una fe que no es genuina, el gran peligro radica en construir una fe desde la ignorancia de las Escrituras. Ahí hay un gran peligro, porque nosotros podemos ser creyentes, se nos predicó el Evangelio, nosotros creímos al Evangelio, creímos en Jesús como el Salvador, el único que podía ser nuestro sustituto delante de Dios. Hemos creído en ese Evangelio, por lo tanto somos salvos, porque dice la Biblia que el que cree tiene vida eterna, y hemos pasado de muerte a vida, somos salvos. Pero nosotros como creyentes, como personas salvas por medio de la fe en Cristo, ahora nosotros necesitamos desarrollar una fe plena, una fe que va madurando en la medida en que vamos caminando o haciendo el trayecto que llamamos vida cristiana.
Y ahí es donde vemos que muchas veces los creyentes es como se van separando, se va ramificando el pueblo de Dios, porque nos encontramos personas que dicen tener una fe en el Señor, en Cristo y en su palabra, pero en la práctica nos damos cuenta que muchas veces se alejan de la Escritura, de la palabra, y por lo tanto su fe radica más bien en una ignorancia de la propia palabra. Por eso, si nosotros queremos desarrollar nuestra fe y que nuestra fe sea una fe cada vez más sólida a la manera de Dios, una fe en Cristo, tiene que ser una fe que se desarrolla por medio y a través de la Escritura. Tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que conocer por medio de la Escritura a Dios cada vez más. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo se nos ha revelado? No es como nosotros nos imaginamos a Dios. No es como a nosotros nos gustaría construir a Dios. No es como ni la sociedad, ni la cultura, ni la tradición nos han narrado a Dios, sino es como la Escritura nos lo muestra. Dios se revela, sí, a través de la creación, pero es que por la revelación a través de la creación nosotros no podemos entender toda la plenitud del carácter de Dios, aunque no creo que ni siquiera a través de la Escritura. Pero la Escritura es suficiente para que nosotros podamos conocer de Dios todo lo que en materia divina de su revelación Él nos ha querido dar. Es peligroso el uso indiscriminado de textos bíblicos aislados para animarnos o consolarnos. Y ahí pongo el dedo un poco en la llaga. A veces se hace un uso indiscriminado de la propia Biblia para alimentar una supuesta fe o una fe que puede ser verdadera, pero que comienza a distorsionarse por una o ignorancia de la Escritura o un manejo indebido de la Escritura. Y les llamo a la reflexión en esto. ¿Por qué nos acercamos a la Biblia, que es un libro, desde el punto de vista gramatical, tal y como está escrito, como otro libro, aunque este es el libro de los libros? No quiero dejar un portillo ahí para que nadie vaya a interpretar que estoy diciendo que este es un libro más. Este es el libro de los libros, inspirado por Dios y que expresa la palabra de Dios en su plenitud y el propio carácter de Dios. Dios se revela a través de la Biblia, pero es un libro. Y como que es un libro, tenemos que estudiarlo y acercarnos a él como nos acercamos a cualquier otro libro, desde el punto de vista gramatical. No es un libro mágico. ¿Saben ustedes que algunas personas tienen una fe en este libro que raya en lo supersticioso? ¿No han oído hablar de personas que duermen con la Biblia debajo de la almohada para que le dé suerte? O la ponen al lado de la mesa de noche. O a veces la tienen abierta, ¿no? Como un simbolismo de que aquí mora la palabra de Dios. Eso está muy bonito. Y que usted tenga también ciertos versículos que le recuerden la bondad del Señor, la fidelidad del Señor, el poder del Señor en la pared. Pero, ¿de qué sirve todo eso si usted no conoce el libro? Realmente usted lo vive aquí dentro de este libro. No lo conoce, no lo lee con responsabilidad, no lo estudia con responsabilidad, no lo anhela y no lo pone en práctica. Recuerdo una frase que cuando la encontré hace muchos años, la escribí detrás de una de mis Biblias, que se quedó allá. Estoy esperando que en algún momento retorne, porque es una Biblia que tengo como un lazo con ella, ¿no? Y yo puse ahí detrás esta frase: la palabra de Dios pertenece a aquellos que la obedecen. Entonces, a veces hacemos un uso indebido e indiscriminado de la palabra de Dios. Y tomamos textos aislados como lemas porque suenan lindos, porque son alentadores. Y comenzamos a construir una fe que no es del todo una fe bíblica, porque descansa, a veces hasta raya en la superstición y en un sistema de automotivación desde la palabra de Dios. Y es verdad, la palabra de Dios nos motiva, la palabra de Dios nos alienta, pero la palabra de Dios también nos exhorta, nos corrige y nos amonesta. Entonces no podemos seguir usando la palabra de Dios así. Y traigo en este punto
Por ejemplo, los promesarios. No sé si aquí se usan los promesarios. ¿Saben lo que es un promesario? A veces es una cajita, un estuchito donde hay promesas allí y usted las saca. Y hay muchos creyentes cristianos que practican esto. Yo lo he visto en todas las modalidades, ¿saben? El uso del promesario. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Que es malo elaborar un promesario, tener un promesario? No. Que usted haga una selección de promesas escogidas en la palabra de Dios y usted las recuerde de vez en cuando. Eso es bueno. Pero que usted sepa qué lugar tiene esa promesa en la Escritura y cómo usted puede apropiarse o no de ella. Ahí está la clave. Les cuento incluso una anécdota. Estaba hace años en un grupo pequeño en un hogar. Hermoso tiempo de adoración allí, de estudio bíblico, pero me llamó la atención algo que luego entonces intenté corregir. Hay un momento donde entonces se toma el promesario como parte de la liturgia de aquel tiempo, de aquella reunión hogareña, y cada uno de los presentes tomaba una promesa. Pero ahí no termina todo, sino que entonces algunos toman la promesa del que no estaba, del hijo, del esposo, del primo, del sobrino, para llevarle esa promesa del Señor. Y muchas de esas promesas están dirigidas a creyentes. Y algunas de esas promesas se estaban tomando para decirle a un familiar que amamos mucho, pero que no es creyente, decirle, mira, esta es una promesa de Dios para ti. No se usa así la Biblia. ¿Cómo usted va a tomar una promesa sin analizar en el contexto en que está y ir más allá y tomar esa promesa que va dirigida al pueblo de Dios, a personas de fe que han escuchado la palabra y han creído en la palabra, y se la va a dedicar a alguien que no es creyente? No le está haciendo bien, le está distorsionando el evangelio y le está distorsionando la palabra de Dios y a Dios mismo. Pero si nosotros no llegamos a ese extremo, pero tomamos el promesario o incluso tomamos un devocional, que es muy bueno, yo comparto devocionales, que muchas veces el devocional está enfocado en un versículo, en una porción, puede ser hasta en una frase, una palabra de la Biblia, pero es que quien hizo el devocional debe haber estudiado todo el contexto y haber entendido el sentido y desarrollado la idea de manera tal que no contradiga el resto de la Escritura. Así estudiamos la Biblia. Entonces, tomamos textos de la Biblia, los amamos, los memorizamos, los citamos, están allí para diferentes momentos de nuestra vida, pueden estar en la pared, en un cartel, pero a la luz del resto. Hay que estudiar toda la Biblia. Por eso les decía, ¿por qué estudiamos la Biblia como no estudiamos otro libro? ¿Por qué si nos regalan una novela, tomamos la novela y comenzamos por el principio y le llegamos hasta el final? Y si hay algo que no entendimos, regresamos otra vez y volvemos. Así estudiamos una novela. Y así estudiamos cualquier otro libro. ¿Por qué entonces tomamos la Biblia y la abrimos al azar, como si fuera un libro mágico? ¿Cómo entender lo que dice Efesios 4:8, para poner un ejemplo, si yo no leí todo Efesios? ¿Cómo entender Juan 3:16 si yo no leí todo el Evangelio de Juan, o al menos el capítulo 3 de Juan? ¿Se da cuenta? Y es que aquí el peligro radica en que hay textos que prácticamente no necesitan de su contexto. Es una declaración absoluta, pero hay otros que dependen del contexto para poder entender la idea global y cómo se ajusta y se aplica a nuestra vida. Si vamos al tema de la fe, miren estos textos. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Eso es palabra de Dios o no? ¿Está en la Biblia? ¿Sí o no? ¿Lo dijo Jesús? ¿Sí o no? Pero imagínense qué peligroso tomar esto así. Y usted no conoce el resto de la Biblia. Usted no conoce al Señor Jesucristo. Usted no conoce su voluntad revelada. Y entonces usted dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La lámpara de la vida. Es peligroso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vas a pedir? ¿Por qué lo vas a pedir? ¿Qué te motiva? Porque puedes pedir algo que esté dentro de la voluntad de Dios, algo que es bueno,
pero puede decir que no. Y entonces estás poniendo la fe en el lugar incorrecto o haciendo un uso incorrecto de la fe. Imagínense que ahora usted es un joven o un hermano o una hermana creyente, pero usted comienza a fijarse en una persona que no ama a Dios, pero a usted esa persona por alguna razón le atrae, pero esa persona no ama a Dios, esa persona no cree en el Señor. Imagínense que usted diga: Señor, yo voy a empezar a orar porque yo quiero a esa persona y yo quiero casarme con esa persona. Usted está orando en contra de la voluntad expresa de Dios. ¿Se da cuenta? Porque usted tiene que conocer la palabra de Dios. Y si Dios te expresa y te dice aquí no, no ores por sí, porque ya Dios dijo no. Cuando oramos para esperar un sí o no del Señor, cuando el Señor no ha declarado nada al respecto. Por ejemplo: Señor, ¿tú quieres que yo trabaje en esto o no? ¿Tú quieres que yo me mude o no? No lo sé, oro para que el Señor me muestre y me confirme, ¿no? En medio incluso de la libertad que tengo para tomar una decisión u otra. Porque tampoco estamos orando por todo, ¿no? Yo no oro por la mañana cuando me levanto: Señor, ¿quieres que me coma este pan o me coma esta galleta? Yo no hago eso. Yo tengo la libertad para comerme el pan si quiero, y o comerme la galleta, o no comerme ninguna de las dos. ¿Se da cuenta? Porque muchas veces ya nosotros tenemos definido cuál va a ser nuestra decisión y oramos a Dios y buscamos un texto que supuestamente nos respalde para decir: Dios me lo confirmó, pero no nos damos cuenta que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque si estoy orando para que Dios abra las cosas, muestre, habla el mar, para yo casarme con una persona que no es creyente, ya Dios me ha dicho que no. ¿Por qué voy a seguir orando? Y esto es solamente para poner un ejemplo. Cuando usted conoce entonces la palabra expresa de Dios, cómo Dios se ha revelado y qué es lo que Dios ha dicho sí y en lo que ha dicho no, pues entonces usted sabe qué lugar tiene un versículo como este. Pero además, tome todo, al menos todo el capítulo 11 de Marcos y léalo, y entonces podrá entender un poco mejor. Cuando el Señor dice estas palabras: os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Miren este otro texto, Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, pero ¿a qué se refiere el Señor aquí? Suplirá todo lo que os falta. Sí, pero ¿cómo tú contemplas qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta? ¿Una mansión? ¿Qué es lo que te falta? ¿Un mejor marido? ¿Sacar el que tienes y buscar otro mejor? ¿No? ¿Qué es lo que te falta? ¿Crecer 20 centímetros? ¿Qué es lo que te falta? Que si eres de piel blanca, tener la piel bronceada. ¿Qué es lo que te falta? Que si vives en Costa Rica, quieres vivir en Nueva York. ¿Qué es lo que te falta? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Usted toma esto, lo saca de su contexto, ignora el resto de la escritura, echa a un lado el carácter de Dios expreso, olvida el evangelio, y entonces aquí cabe cualquier cosa, lo que usted se le ocurra. Pero la fe no funciona así, porque es la fe en Cristo, sujeta a la palabra de Dios y a la voluntad expresa de Dios. Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo. ¿Cómo lo va a aplicar? Todo me es posible. Ya no me tengo que detener más en la luz roja. El que cree, todo le es posible. ¿No? Me voy a comer lo que sea, voy a tomar lo que sea, voy a ir a donde sea. No importa, al que cree, todo le es posible. ¿No? Que voy a empezar a creer ahora con toda la fuerza de mi mente, y yo mañana voy a ser millonario, amanezco millonario. Al que cree, todo le es posible. ¿Se da cuenta? Un Lamborghini, que mi Hyundai del año 2000 amanezca ahora, mañana transformado en un Ferrari del año. Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, que es otro hermoso texto que muchas veces está allí plasmado, ¿no? Y está en nuestro corazón.
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Recuerdo a un pastor, un predicador que predica de este salmo y predica este texto, y él dice, para mí este texto dice, deleítate en el Señor y haz lo que quieras. Porque si tú te estás deleitando en el Señor, tú estás en la voluntad del Señor, tu prioridad es el Señor, haz lo que quieras. Porque todo lo que hagas va a estar en la voluntad de Dios. Pero nosotros nos quedamos muchas veces con la parte que nosotros queremos. Considerar las peticiones de tu corazón. Sí, pero, y la primera parte, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en Él. Pero si nuestra mente está llena de todo menos del Señor y su palabra, nuestro tiempo está lleno de todo menos del Señor y su palabra, y nuestro deleite es cualquier cosa menos el Señor y su palabra, entonces cuando nosotros tomamos y Él te concederá las peticiones de tu corazón, no, si te llega algún tipo de concepción a las peticiones de tu corazón, posiblemente no venga de Dios, venga de tu propia vida egoísta, arrogante, desenfrenada, desligada del Señor. Por supuesto, no creo que esto se aplique a ningún creyente, pero lo triste es que muchas personas incluso que no son creyentes toman la Biblia. Y ya les hablé del peligro de que muchos cristianos toman la Biblia y se la dan a personas que no son creyentes. Sí, perfecto, es tu hijo, es tu esposo, es tu hermano, lo amas con la vida. Si lo amas, predícale el Evangelio tal y como es. Y muéstrale al Señor cómo es el Señor. Pero no adornemos la palabra del Señor y no distorsionemos la fe. Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado todo lo que desean. Imagínense, todo lo que desean. ¿Pero qué deseas? Es que mira la parte anterior, a los justos. Entonces, si eres justo, andas como justo, te conduces como justo, piensas como justo, tus motivaciones son de justo. Por lo tanto, entonces se aplica el resto. Les será dado lo que desean. Porque ¿qué desean? Lo justo. Andan en justicia, no satisfaciendo sus propios deseos. ¿Se da cuenta? Cuán importante es tomar la palabra de Dios, pero la creemos y es extraordinaria, pero no la llevemos a extremos. Derrumbamos algunos mitos acerca de la fe. Si crees, lo recibirás. Esto es verdad. Pero si tomamos esta frase separada del resto de la revelación y construimos una doctrina, entonces eso es peligroso. Si lo declaras, lo recibirás. ¿No? ¿Dónde está depositada la fe en una expresión como esta? En que yo declaro, o es muy diferente a si Dios lo declaró, entonces yo lo declaro. ¿Se da cuenta? Si Dios lo declaró, yo no tengo ningún problema en declararlo. Pero si Dios no lo ha declarado, o si yo no estoy seguro de si Dios lo ha declarado, mejor no declaro nada. Si declaramos algo que no es la voluntad de Dios, ¿qué sucede? A ver, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Si yo ahora, usted está enfermo y yo quiero que usted se sane, y yo le digo, yo le declaro sano en el nombre de Jesús, es mi deseo, pero si Dios no lo ha declarado, ahora, si Dios lo sanó, ¿qué le dijo el Señor cuando sanó a los leprosos? Le dijo, vayan al sacerdote y preséntense. ¿Quién era el sacerdote? El médico de hoy. En ese punto de vista, el sacerdote daba el veredicto si estaba sano o no. Y si estaba sano o no, y esa persona era incorporada a la sociedad, adiós campanas, adiós aislamiento, esta persona está sana, ya no tiene lepra. ¿Se da cuenta? Entonces, perfecto, creemos que Dios puede sanar, por supuesto, absolutamente, de un cáncer, de cualquier enfermedad terminal, de una cardiopatía, de lo que sea. Dios puede, si quiere, sea y será hecho. ¿No? No estamos hablando del Dios que dijo, sea la luz y fue la luz. Sea y fue. Con su palabra. Entonces, creemos, Señor, que puede sanar a esta persona. Te pedimos que le sanes, si es tu voluntad.
Y si Dios quiso soberanamente, en su bondad, en su misericordia, extender su mano y decir sé sano, es sano. Entonces le decimos a la persona, vaya al médico, y que el médico haga el diagnóstico. Vienen todas las pruebas y digan, no sabemos cómo, pero usted está sano. Entonces decimos, declaramos que esta persona es sana. Dios la sana. Amén. Una expresión común es, yo tengo fe que sucederá, pero ¿no sería mejor preguntarnos si es la voluntad de Dios que tal cosa acontezca? Porque yo tengo fe que sucederá. Bueno, eso significa que yo tengo fe en que puede suceder. ¿Se da cuenta? Yo tengo fe en que si Dios interviene, no importa el problema que sea, no importa el conflicto, no importa en qué grado está la enfermedad, el problema, la situación, la escasez. Yo creo que si Dios interviene sobrenaturalmente, sucederá. Dios puede cambiar las cosas, así. Pero de ahí a decir, porque yo creo, mi fe, que es muy grande, centrada en mí, yo creo que va a suceder y sucederá. Tengamos cuidado allí. O preguntarnos, ¿qué es lo que creo que sucederá? ¿Qué es lo que estoy creyendo que va a suceder? En este punto es importante tener en cuenta la voluntad expresa de Dios, no olvidar que Dios es soberano. ¿Sabe lo que significa que Dios es soberano, hermanos? Dios hace lo que quiere, cuando quiere, dónde quiere, con quién quiere, y no da cuentas a nadie. Y usted dice, esto suena un poco como que despótico, ¿no? Esto suena como arrogante. Es Dios. Pero no olvide que ese Dios que es soberano se ha revelado como un Dios que es bondadoso, que es lleno de gracia, que es bondadoso, que es misericordioso, que es amor. Y ahí usted comienza a enumerar todos los atributos, perfecciones de Dios a través de las cuales Él se nos ha revelado a nosotros. Y donde no hay un atributo que está por encima de otro. Y aunque nos cueste trabajo intelectualmente, tenemos que saber que al mismo tiempo que Dios está lleno de ira por el pecado, al mismo tiempo Dios está lleno de bondad. Y al mismo tiempo y de la misma forma que Dios es justo absolutamente y soberano, es bondadoso y misericordioso y lleno de gracia. Por eso siempre nuestra relación con Dios tiene que ser en condición de siervo y de suplicante, aunque el Señor ha desbordado amor en nosotros y gracia, pero nunca ordenemos nada a Dios. Saben que hay personas que se atreven a ordenarle a Dios. Esto ya raya en la herejía. Nunca olvidemos que Dios está allí y nosotros somos sus siervos y sus criaturas. Es por tanto muy peligroso atribuir poder a la fe y no a Dios. Miren lo que decía el pastor Adrian Rogers. Si usted quiere que su fe se fortalezca, no ponga la fe en la fe. Ponga su fe en Dios. Esa es la manera de tener una fe fuerte, conocer quién es Dios. No es la fe la que mueve montañas, es Dios. Es Dios el que lo hace. En Marcos dice él 11:22, la Biblia dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Cuando conocemos a Dios, cuando entendemos cómo Dios se ha manifestado, su voluntad expresa, entonces nuestra fe crece y está en el lugar correcto y se desarrolla de la manera correcta. Algunos ejemplos bíblicos de una fe sólida y madura como la que estamos hablando. Y voy a citar incluso de Antiguo y de Nuevo Testamento. Muy rápido, solamente los voy a citar. En Daniel 3:16-18 pueden buscarlo. Pero no nos vamos a tener por cuestión de tiempo. Ahí
Se nos narra acerca de los 3 jóvenes que fueron lanzados al horno. ¿Recuerdan? Los 3 compañeros, amigos de Daniel. Recuerdan que el rey Nabucodonosor hace una estatua para engrandecerse. ¿Y qué pide él? Que todo el mundo tenía que adorar, inclinarse ante la estatua. Y ellos dijeron, no nos inclinaremos. Se lo dijeron al rey, dijeron, estos 3 no quieren inclinarse a la estatua. El rey los confronta, ¿verdad? Y es que ellos eran apegados al rey, eran sirvientes, personas de confianza del rey. Y el rey es como que le daba una oportunidad. Porque la sentencia era que el que no lo hiciera iba a ser lanzado a un horno de fuego. Y ellos con mucho respeto, pero osadamente se refieren al rey y le dicen, no nos vamos a inclinar ante la estatua. Cuando el rey los amenaza de que los iba entonces a lanzar al horno de fuego, le dicen, sepa usted, rey, que nuestro Dios nos puede librar del horno. Pero si no lo hicieron, igual nosotros nos mantenemos firmes en nuestra decisión. Ahí para mí la clave es una fe genuina, real, que una fe que descansa en Dios y no en ningún otro lugar. Es cuando ellos dicen, si Él no quisiera, ¿quién iba? ¿Dónde estaba la decisión? ¿En ellos o en Dios? Y Dios quiso. Pero ¿a cuántos otros creyentes, sobre todo en la persecución de los primeros siglos, no los quemaron y los ponían como antorchas? Entonces, ¿esos no creían en el Señor? ¿O es que el Señor, en su soberanía, la cual se reserva para sí, permitió que a esos los quemaran? Y no es porque Sadrach, Mesach y Abednego tenían más fe o eran mejores, sino porque Dios tenía un propósito específico con aquellos que no era el mismo que tenía con estos. Pablo y su proyecto fallido de ir a Asia, puede leerlo en Hechos 16, 6 al 11, ahí vamos a llegar. Él tenía un proyecto, él quería ir allí, él lo anhelaba. Y cuando lo tenía planeado, pero Dios le dijo, no vas a Asia. Tenía fe Pablo en que Dios podía abrir puertas y que podían convertirse personas en Asia. ¿No sabía Pablo que en Asia había personas necesitadas del Evangelio? ¿Por qué Dios no quiso y lo envió a otro lugar? No sabemos. Es Dios. Se lo reserva. ¿Pero qué hizo Pablo? Y el Señor no le dio todas las explicaciones. ¿Qué hizo Pablo? Bien, Señor, yo quería ir a Asia, pero ya no voy a Asia. Porque tú no quieres. Jesús en el monte, la noche antes de su muerte, puede leerlo en Mateo 26, 39 y 42, y 44 y 45 y 46, todos esos versículos ahí. Y en otros evangelios paralelos. El Señor oró, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Estamos hablando del Hijo de Dios, que tenía una lucha en sí mismo, que se iba a enfrentar a algo que él no quería, no solamente por el sufrimiento físico que le esperaba, sino porque le esperaba la separación del Padre, porque era necesaria la separación del Padre, porque el pecado del mundo caería sobre él y la ira de Dios vendría sobre él, aunque fue por un momento, pero vendría, y eso era terrible, además del tormento físico. Si es posible, pero hágase tu voluntad. Y ahí él lloró, se derramó. El Señor le confortó. Uno de los evangelios dice que el Señor envió ángeles para que le confortaran. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Confirmó su voluntad. Tienes que ir a la cruz. Si nosotros vamos a Hebreos 11 y a la luz del contexto del pasaje, usted lee todo ese pasaje, que es bien extenso, y ustedes seguramente lo han leído, por la fe, y menciona a quién. A Noé, menciona a Abraham, a Moisés, a jueces, a reyes, por la fe. Y dice que algunos de ellos alcanzaron, pero otros no alcanzaron lo que esperaban. Pero sin embargo, ¿qué los condujo? A hacer todo lo que hicieron,
a sacrificarse de la manera en que sacrificaron, a arriesgar sus propias vidas. La fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la clave está cuando dice, pero ellos sabían que su lugar, estoy parafraseando, no era este. Eternamente no iban a estar aquí. Y las promesas de Dios no descansaban y se sujetaban solamente a lo terrenal, sino que iban más allá, porque dice que anhelaban una patria celestial. Por eso es que usted puede ver un creyente sufriendo, morir, agonizar incluso allí, y sufre como otra persona, físicamente hablando, pero hay una diferencia. Espiritualmente el Señor le sostiene, le da paz, le da consuelo y le reafirma la esperanza de que estará con Él en gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es la fe que sostiene a un creyente cuando enfrenta la muerte, cuando enfrenta un sufrimiento, cuando enfrenta la partida de un ser querido, cuando enfrenta una noticia desgarradora, porque tiene fe en Dios. Lo mejor que podemos hacer para evadir el peligro de una fe superficial e irresponsable es conocer la palabra de Dios. Recuerdo tanto cuando comencé el ministerio pastoral y recibí ahí algo de lo que sucedió acá en la instalación. Pero yo comenzaba el ministerio pastoral y estaba entonces siendo reconocido oficialmente por los otros concilios, por pastores, y el presidente de los pastores me regala una Biblia y había algún texto allí citado, enmarcado, como dedicado para mí, pero decía una frase: sé un hombre de la palabra. Pero es que esto no se aplica solamente a los predicadores, a los maestros, a los pastores, es para el creyente, para el hijo de Dios, para la hija de Dios. Seamos hombres y mujeres de la palabra. Eres ingeniero, conoces de esto y de aquello, manejas un oficio. Trata de conocer todo lo que puedas en esa área. Si eres padre, trata de ser el mejor padre. Si eres esposo, trata de ser el mejor esposo. Trata de conocer a tu esposa. Trata de conocer a tus hijos. Pero es que a veces conocemos de tanto, pero no conocemos la palabra de Dios. Seamos hombres y mujeres de la palabra. No se trata de eliminar el promesario ni los libros, ni las canciones, ni los devocionales, ni que algunos tienen hasta un matiz un tanto triunfalista, porque no debemos ahora tomar las cosas en los extremos. Algunos, por ejemplo, no van a cantar esa canción que Cindy acabó de cantar. La tengo acá. Porque dicen es triunfalista. Todos tus sueños y luchas los podrás tocar. Parece triunfalista, ¿no? Parece centrada en el hombre. Sí, pero que hay un momento que dice: recuerda que solo no estás. Recuerda que solo no estás. Solo ten fe, levanta tus ojos. Entonces, confía. Como creyente sabes en quién confías. Como creyente sabes lo que canta y el sentido que tiene para ti. Porque si nos vamos a los extremos, entonces caemos en un legalismo y en un sistema de cristianismo fundamentalista extremo, ¿no? Pero tenemos que saber lo que cantamos, tenemos que saber lo que leemos. ¿Para qué? Para poder discernirlo y decir sí, amén, conforme a la palabra. Algunos textos esclarecedores que son normativos, que son claves para regir nuestras peticiones y anhelos, y con esto termino. Porque la Biblia tenemos que entenderla como un todo. Y cuando hay un texto que no sabemos del todo qué significa o cómo se ajusta aquí a mi vida, necesitamos entonces el resto de la Escritura.
Miren estos textos que son absolutamente, creo yo, normativos para desarrollar una fe absolutamente bíblica. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Condición: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. ¿Y qué pregunta esta? ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Esto es una gran pregunta, un gran enigma. Aquí está la voluntad de Dios. Vamos ahora a lo que decís, dice ahí en Santiago 4:13-17, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere. Pero ahora os jactáis, dice, en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante, decía Santiago, es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Termino entonces, mis hermanos, con esta frase: la fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan. Esa es la fe que nos sostiene a nosotros y por la cual nosotros andamos en esta tierra, en esta vida. Desarrollemos entonces una fe madura que descansa en las Escrituras y se aferra a un Dios personal y a un Dios que es coherente. Amén. Con sus obras, con su palabra, con su carácter. El Señor le bendiga. Amén.